la jefa del staff de infectología del Hospital Pena, doctora Laura Giordano, que es la que viene a iniciar la charla. Y Laura va a iniciar hablando de HIV, SIDA, cuáles son las enfermedades más prevalentes por el cual requiere internación, este tipo de pacientes, la forma de estratificarlos y demás. Así que bueno, Laura, gracias por aceptar nuestra invitación para darnos la charla. Bueno, no, de nada. Yo te quiero contar que en realidad hice algunos cambios, porque bueno, esto del HIV digamos, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho en muy poco tiempo, y hay un montón de cuestiones relacionadas con el tratamiento, relacionadas con cuidado de los pacientes, con algunas cosas que nos preocupan más en la época actual que las formas de presentación, que son las que ya venimos viendo desde siempre, que me pareció muy interesante compartir con ustedes, porque me parece que son cosas muy nuevas han tenido mucha injerencia en los tratamientos Vale. actuales y que son muy importantes que ustedes manejen. Por eso por ahí me he permitido cambiar algunas cuestiones del programa, espero que les guste y eventualmente si les parece después hacemos otra cosa y agrego otra charla y agrego algunas cosas que a ustedes les interese saber. Lo primero es compartir con ustedes un poquito lo que pasa en nuestro país. Estas son las cifras del año pasado. Más o menos se estima que hay aproximadamente 160.000 pacientes viviendo con HIV en la Argentina. Probablemente haya mucho subregistro, sobre todo el sector público. El sector privado tiene un gran registro porque para que el sector privado de las drogas hay que llenar papeles y están mucho más entrenados en todo esto. Aproximadamente 5.000 casos por año, ¿sí? La prevalencia, fíjense que sigue siendo muy importante en los que nosotros llamábamos grupo de riesgo, ¿tá? Y de 2 o 3 varones por cada mujer, ese es el diagnóstico actual, ¿no? Esto como para que tengan una idea. Bueno, este es el ciclo viral, el ciclo de cuando el virus entra a la célula y se integra en el genoma celular. Y esto del ciclo viral y de lo que yo les voy a contar, tiene muchas semejanzas con el COVID, que es el tema o sea, esto de la inflamación, la resistencia, la aparición de variantes. Cuando ustedes ven, es muy similar al COVID, porque porque son virus del mismo, similares, que tienen además una bajo control de la aparición, lo que hace aparición de mutantes resistentes. Entonces van a encontrar muchas cosas que yo digo que son muy similares al COVID. El ciclo del virus en realidad solamente nos interesa, por ahí más a los que hacemos infectología en sí, porque cada paso del ciclo viral está inhibido o es el sitio target donde actúa algún antirretroviral. Así como el virus entra a la célula, entra al linfocito a través del receptor CD4 y también exige la presencia de 2 correceptores que son el CXR4 y el CCR5, que es importante porque hay una medicación que inhibe uno de ellos, entra a la célula, se libera de la envoltura nuclear y se transcribe, pasa de ARN a ADN, ¿sí? Por medio de la transcriptasa inversa, que es otro target de los tratamientos antirretrovirales, y finalmente se integra en el núcleo. Y esto de integrarse es que engaña a la célula, le mete el material genético adentro del material genético de la célula. Esto es muy importante porque esta es la causa de lo que explica la infección tan prolongada y el escape de la infección a los tratamientos antirretrovirales. Esta posibilidad de integrarse en el genoma celular. Una vez que se ha integrado y se inicia el ciclo de reproducción viral, bueno, se vuelve a transcribir en ADN y se inicia la formación de los nuevos viriones y ahí intervienen otra proteína, que es la proteína de enzima, que es la proteasa, que también es inhibida por antirretrovirales. Y a nivel de la integración del genoma en el núcleo está la integrasa, que también es inhibida por una nueva clase de antirretrovirales. Digo nuevo, en realidad estamos usándolos desde 2015, pero son toda una cuestión que revolucionó mucho, es una familia que revolucionó mucho el tratamiento del HIV porque tienen muy poca toxicidad y son muy potentes en cuanto a la actividad antiviral. Bien,
¿Qué es esto de la variación genética? Que esto lo deben haber visto con Martín, que es una de las cosas que comparte con casi todos los virus, ¿no? Y que en el tema del virus de HIV es la causa por la cual todavía no se pueda generar una vacuna eficaz, y además es la causa de los fallos de tratamiento. La variación genética significa que en una población de virus, en una población que no está expuesto ni a antirretrovirales, o sea, espontánea, con la cual hay replicación viral espontánea, hay siempre cambios, errores en los nucleótidos de las nuevas copias virales. Esos errores son parte de este proceso que, como yo les digo, o sea, la replicación viral, para que ustedes se den una idea, en el virus del HIV se replica, hay aproximadamente una población de 10 a la 12 a 10 a la 10 viriones por día que se están produciendo. Cada virión tiene una vida media de media hora a 1 hora y media, entonces hay una replicación viral tan importante que esa posibilidad de error, ¿sí?, es altamente frecuente. De hecho, para que ustedes se den una idea, aproximadamente hay un error, un nucleótido mutante cada 10.000 a 30.000. Entonces, esa variabilidad genética es la que hace que, por un lado, surjan variantes del virus que tienen diferentes características del virus inicial, del virus naive, del virus salvaje. Esas variantes pueden ser que tengan un cambio en su secuencia, que hace que sea, por ejemplo, que tenga alterada la transcriptasa inversa. Entonces, probablemente va a ser resistente a los inhibidores de la transcriptasa. O, por ejemplo, por ahí esa mutación, ese cambio está a nivel del genoma, está en el sitio que codifica la unión al CD4. Entonces ese virus va a ser un virus que muy poco viable, que no va a ser eficaz a la hora de entrar al linfocito, o que tenga una fitness viral reducida, o que tenga una capacidad replicativa reducida, o que al revés, que tenga una capacidad replicativa aumentada. Es decir, que esa alta tasa de replicación sumada a esa alta tasa de variación genética, sumado a que en realidad no hay un mecanismo eficaz de control de esos errores, que deseche esos errores, hace que cuando nosotros estamos sentados frente a un paciente HIV que no tiene tratamiento, estamos frente a un paciente que tiene seguramente, en la cantidad de virus que tiene, variantes resistentes o variantes diferentes genéticamente. ¿Tá? Ese es el principio del tratamiento combinado. ¿Sí? Cuando empezó el tratamiento del HIV en el año 87, que surgió la molécula del AZT, ¿qué pasó? Le daban al paciente AZT y claro, supongamos que los virus que están en color naranja son los que son sensibles al AZT. Inicialmente el AZT suprimía toda esa población viral, pero a los meses el que era resistente a la AZT empezaba a replicarse y rápidamente sustituía a la población salvaje o a la población inicial. Eso es lo que se llama resistencia, ¿sí? Y el AZT es lo que nosotros llamamos presión selectiva. Acá es lo mismo, es un gráfico para ejemplificarles lo mismo. En una población viral de un paciente que no tiene tratamiento o que ha escapado o que está en fallo, hay una población mayoritaria, ¿sí?, que va a tener, que en general es la que es más eficaz en su fitness, y va a haber una población minoritaria, ¿sí? Habitualmente, cuando el tratamiento combinado, nosotros estamos atacando al virus desde distintos lugares, cosa que probablemente si es resistente a uno de los medicamentos, no lo va a hacer a la otra droga. Esa es la razón del tratamiento combinado.